Bueno, Hola a todos. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Bien, todo bien con el musicote, tío, todo genial. Sí, la cuenta Sí. atrás ha sido La, maravillosa. la cuenta atrás es épica, es épica. Yo, Sí, esa cuenta atrás le da un toque diferente a la cosa, mola mucho. le da epicidad. Sí, le da Bueno, epicidad tal cual. chicos, bienvenidos al... Hola, he sacado a Sioux. Bueno, hoy nos acompaña Sioux, un amigo del ponente. La ponencia de hoy se llama Libera tu Tele, un proyecto descentralizado para personas libres a nivel mediático y económico, y nos van a presentar un software teórico y unas ideas muy especiales y muy interesantes que, bueno, a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Lo comenté ayer al acabar la charla, Rafa y Sioux. No sé si sabéis esto de las Smart TVs que vienen con Android, con sistemas operativos y demás. Las teles chinas, las teles de software alternativo, de tiendas un poco más marca blanca, vienen con otro tipo de software y sistemas operativos. Incluso vienen con aplicaciones pirata y puedes emular terminales de Linux en la tele. O sea que al final son ordenadores y se podrá desarrollar software en ellos. Y el ponente tendrá un proyecto muy interesante que contarnos. Y bueno, aquí Pues le tenemos. Le voy a meter. Eso es, habitualmente, eso es todo Linux embebido, efectivamente, en la mayoría de las televisiones, y lo que llaman teles inteligentes son pues teles poco inteligentes porque te puedes meter en la tele del vecino, ¿no? De todas formas, me parece que Jusore os va a comentar un proyecto, pero no tiene que ver exactamente con la tecnología ni de las televisiones ni nada, sino del concepto de televisión y de cómo habitualmente pues nosotros recibimos la información. ¿Vale? Entonces, el proyecto se llama Libera tu Tele y tiene que ver con el tema de poder descentralizar y controlar y poder participar en la información que tú puedes, de alguna forma, bueno, que recibimos a través de lo que llamamos la caja tonta, ¿no? Vale, entonces, Muy bien. bueno, pues... Pintaza. tal cual. Jusore, bueno, pues habitualmente está trabajando en temas sociales, en temas de integración, y a mí me gusta, bueno, pues visualizarlo un poco como un enlazador de mundos, ¿no? Porque él trabaja con muchos conceptos y con muchas cosas. No es exactamente una charla técnica, ni él como la que estamos acostumbrados, sino que esto es una charla del track social y, bueno, pues no es una charla de hacking, ¿vale? Entonces, bueno, él se os presentará un poquito y, bueno, pues ahí os dejo con Jusore. Pues Busore, ¿nos escuchas? Yo sí, ¿vosotros a mí? Sí. Se te escucha Perfecto. perfectamente. Sí. Pues bienvenido Perfecto. a la Ball Party. Y te deseamos todos, te deseamos todo el mundo muchísima suerte para tu ponencia. Cualquier cosa estamos aquí. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Esta es mi primera vez, así que... Sin problema. os Comparte pido pantalla, te metemos, te presentas y ya te quedas tú sobre el barco. De acuerdo. Le voy dando Mucha aquí. suerte. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla compartida? Se ve perfectamente, Jusore. Vale, pues... Bueno, este es un poco así... una especie de mosaico, ¿no? Aquí con los agradecimientos, lo que soy yo, el ponente. Yo me califico como divulgador de libertad y creo que se entenderá a medida que vaya avanzando la presentación. En esta ocasión, básicamente, como decía Siux, me centraré en la cuestión, lo que es el concepto, más que nada de lo que es el proyecto teórico que vengo aquí a comentar. No hablaré de código y bueno, pues vamos a comenzar. Luego, al final, volveré aquí a esta pantalla para comentar alguna cosilla, pero en principio ya voy a comenzar con lo que sería la ponencia. Antes de nada, quiero agradecer a Siux, sin el cual yo no estaría aquí, porque básicamente él fue el que me propuso hacer esta ponencia y aunque lo habíamos hablado en alguna ocasión, no
no habíamos concretado nada. Y dar las gracias también a Hack Madrid por esta oportunidad, que básicamente es la primera vez que expongo esto en público y más en directo. Y a los compañeros del movimiento altermundista, que aunque aquí no creo que se les conozca y es una cosa muy incipiente, creo que se conocerá un poco cuando vaya terminando lo que es la ponencia, que consiste eso. Bueno, pues el tema es esto, es el concepto de lo que he denominado Libreo, el proyecto de Libera tu Tele, para que sea más corto, pues le denomino Libreo, ¿no? También por el tema de no solo libera tu tele, como le librea tu tele, ¿no? El rollo de hacer, como decía aquí en la pantalla anterior, abajo en chiquitito que ponía la TV inteligente, que te hace inteligente, ¿no? Un poco esa es la filosofía un poco que esto lleva. Pues como comentaba, actualmente llevo 2 años escribiendo un libro de ficción en el que he tratado de utilizar un poco esta visión del concepto de este software como, digamos, eje vertebrador de lo que es una historia de ficción sobre una serie de personajes que vivencian esa transformación que podría suceder en la sociedad poniendo este proyecto en práctica y un poco la aspiración a la que les mueve, ¿no? Por dentro es una cosa más emocional para, quién sabe si logro publicarlo el año que viene o cuándo, pero al menos pueda servir un poco como gancho en presentaciones de libro o lo que fuera para comentar lo que un poco con algo más fantasioso, pero que básicamente lleve la idea, esta idea semilla que ahora voy a contar. Vale. Bueno, pues esto se origina, esto viene desde mucho tiempo atrás, desde el 2006-2008. En este contexto, yo había pasado por lo que sería el ciclo formativo de grado medio de informática, hice el primer año y no me convencía a la salida laboral que aquello tenía y me fui y salté al ciclo formativo de grado superior y me pasó exactamente lo mismo. Hice el primer año y al segundo año me volví a saltar y me salí de la vía educativa buscando otra cosa que me hiciera un poco encontrar yo mi camino, ¿no? Bueno, pues en el 2007-2008 crean la crisis y todo lo que vino con ella. Y por aquellos años también, si no estoy equivocado, bueno, pues nacía YouTube y estaba por aquel entonces Google Video y todo este tipo de plataformas, ¿no? Que estaban un poco de novedad. Y yo me introducía ya no solamente con el tema de Internet, sino con el tema de las redes de pares, el tema de las redes P2P, de compartir. Cuando empezó todo aquello de Napster, Kazaa, y Audio Galaxy, Emule, todo este tipo de herramientas que para mí fueron algo muy fuerte en mi vida, no solamente supusieron un antes y un después, sino que de alguna forma fueron un rescate, ¿no? Para... aunque parezca fuerte decirlo, pero fueron un rescate, una especie como de ventana al mundo y de alimentar creativamente y de conocer un poco una manera distinta de pensar, no solamente de funcionar. Bueno, ahora mismo conocemos la herramienta de Peertube, es bastante reciente, pero se le puede denominar un poco como YouTube P2P. Y en aquel entonces, en 2006-2008, y cuando ya cursaba el ciclo formativo de grado superior, bueno, pues se me cruzó la idea por la mente. Yo no tengo nada que ver con el origen de Peertube, pero en aquel entonces, en ese año, bueno, como suele pasar con otro entre comillas, invento, que se le cruza a la gente por la mente, a mí se me cruzó. Y hice un proyecto con un compañero que era básicamente, teóricamente, que sería, ¿cómo sería eso de un YouTube P2P? Pero aquella idea fue evolucionando y adquiriendo complejidad con el tiempo. Bueno, conocí por aquel entonces también a David Bravo y empecé a ver sus conferencias por internet y saber que este abogado hablaba de la defensa de las redes de pares y del tema de la copia privada y asistí por primera vez a un evento que era aquí
aquí en Sevilla, en el río, que montaron un barco que estaba ahí disponible para las charlas, que fue Copilandia. Y nada, me leí su libro, que lo publicó gratuitamente en internet y me pareció una joya. A raíz de aquello, leí sobre la alternativa al canon digital, de las que algunas personas reconocidas planteaban, y mencionó la cuestión de la renta básica. Era la primera vez que yo tenía contacto con ese concepto y desde entonces que empecé a interesarme. Bueno, pues queriendo escapar del ámbito educativo y sin saber un poco hacia dónde iba, estaba un tanto perdido, pues se me metió una idea en la cabeza y fue la idea de gestar una biblioteca digital. El tema de las redes de pares las quería llevar a montar una biblioteca en la que tuviera discos duros y que pudiera la gente usualmente llegar con su pendrive y ir y venir y gratuitamente acceder a ese clase de contenido. Fue entonces cuando busqué al colectivo de Jacarena, al que vi que David Bravo había asistido en alguna ocasión con alguna campaña de concienciación sobre el tema de las campañas que se hacían de compartir es bueno. Pasó el tiempo y llegó el 15M, y con el 15M muchísimos temas se abrieron y yo me abrí a muchos temas y me incluí en muchos temas y estuve haciendo un poco de esponja, absorbiendo distintas temáticas. Y tras el 15M se gestó un colectivo entre algunos compañeros que había conocido de distintas áreas del activismo que denominamos Libera Tuteles, en el cual presenté un poco lo que fue un origen de esta idea que voy a exponer. Y estuvimos alimentando con paz colaborativos el proyecto, aunque aquello, digamos, que se fue diluyendo hasta que me quedé un poco vuelta a quedarme solo con el proyecto, básicamente porque me centré en tratar de definir bien este proyecto y me volqué en el tema del libro, porque necesitaba, digamos, de alguna manera proyectar esto hacia el ámbito técnico para que de alguna forma se pudiera avanzar. Bueno, pues el destino, a un fin de cuentas, aunque parezca mentira, de este proyecto se dirige hacia el tema de la universalización de los derechos, tanto de acceso como de modificación, producción y redistribución gratuito de la información o a la información, ¿no? Esto va a girar todo en torno a tres ejes: el mediático, el económico y el legislativo, aunque el legislativo habrá, digamos, las posibilidades a todo el espectro de cuestiones sociales que están, digamos, enquistadas sin poder avanzar. Bueno, pues el ámbito mediático nos habla de la libertad de pensamiento, del pensamiento crítico. El económico, de la libertad material, y el legislativo, de la libertad de decisión. Bien, pues voy a comenzar planteando una metáfora. Si nuestro planeta fuera un disco duro, sus particiones estarían corriendo sistemas operativos sociales privativos, cuyas instrucciones, las leyes, nos privan de cada vez más libertades. Entonces, se plantea la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería un sistema operativo social libre? No es un sistema operativo como entendemos, un Linux, Windows, que corren sobre un ordenador, sino si entendiéramos la Tierra como nuestro disco duro, ¿no? Y sus particiones, pues eso. Tienen sistemas operativos que cada vez nos privan de más libertades. Y la hipótesis, a partir de esta metáfora, es dado que las leyes adquieren validez mediante la imposición de las fuerzas de seguridad, podríamos hacer efectivo un marco legal extraparlamentario construido colectivamente que garantice las libertades fundamentales. O sea, si nuestro código, si las leyes están bloqueadas, están, digamos, inaccesibles, no es código abierto, no es código libre, no podemos modificarlo, no podemos cambiarlo, ni tenemos acceso. El rumbo del destino del planeta no está en manos de la gente, pues si acaso debilitando estas fuerzas de seguridad de alguna forma, a través de una serie de metodologías
y de maneras de organizarse, si podríamos avanzar hacia ese destino de un sistema operativo social libre. No sé si se entenderá, pero bueno, voy a continuar. Bien, pues lo que es el proyecto software, como decía, gira en torno a 3 ejes. Estos 3 ejes, digamos, que están pensados para estar integrados y digamos, generar una serie de sinergias entre ellos, y los 3 ser funcionales a través de la plataforma, que tenga distintos medios de acceso. Pero la plataforma software comprende estos 3 ámbitos. Aunque el mediático, digamos, es la puerta que abre estas posibilidades, comprende tanto el mediático como el económico como el legislativo. Empezaré por el mediático, pasaré hacia el económico y luego hacia el legislativo. Y daré por concluida lo que es la exposición. Bien, pues en el aspecto mediático, el planteamiento que hago es el hecho de cómo construir poder de comunicación orquestado por los movimientos sociales que eclipsen los medios de comunicación de la banca y deslegitimen el rol cómplice de las fuerzas de seguridad con el Estado y el 1%. Esto suena un poco así brusco, pero va hacia el hecho de cómo articular digamos, ese corazón que conforman los movimientos sociales que tratan de transformar la realidad en la que estamos y que acaso tienen pocas vías de transformación reales, ¿no? Bien, pues iré comentando una serie de planteamientos que hago sobre aspectos que ir recogiendo en lo que sería el funcionamiento de este software hipotético. Bien, pues en principio planteo el hecho de que, dado que la posibilidad de gestar un código libre, abierto, digamos desde abajo, que en principio no tiene validez, un código legislativo que en principio no tiene validez porque es extraparlamentario, no se produce en el Parlamento. Planteo de entrada este planteamiento por lo siguiente: el hecho de incluir lo que fue la propuesta de Richard Stallman, en el que a través de un impuesto al efecto pagar a los artistas de un modo directamente proporcional, limitando el exceso e impulsando la creación. Con esto me vengo a referir a que Stallman planteó el hecho de que en lugar de funcionar como funcionamos ahora, digamos, tuviéramos una metodología de soporte, de compensación económica a los artistas, de tal forma que hubiera una especie de universalización del acceso a la cultura, igual que tenemos actualmente con la educación o con la sanidad, de tal forma que la pagamos entre todos y luego revisamos, en este caso, en el ámbito cultural, qué contenidos tienen más repercusión y, por tanto, se le compensa proporcionalmente, ¿no? Obviamente siempre manteniendo una limitación para no reproducir el hecho de la gente de éxito, ¿no?, que anula la gestación de nueva cultura. Bueno, pues yo aquí quería plantear de entrada el hecho de que la necesidad de implantar esta propuesta, a pesar de no tener acceso a lo que sería el marco legislativo actual que se implanta, sino en este marco legislativo paralelo, tiene una significación a raíz de lo que voy a contar ahora mismo adelante. Pero planteo de entrada una cuestión lógica, y es el hecho de que a la hora de copiar información en las redes de pares, el hecho de la copia, de estar perseguida y denominada como piratería, yo querría ahí señalar una cuestión: el hecho de que cuando entendemos que lo que es la propiedad material es distinta a la inmaterial, no podemos aplicarle la misma lógica. Entonces, si entendimos que cuando la definición, el significado de piratería atendía a la sustracción de una serie de cuestiones físicas que en ese momento se daban, digamos que
la persona que sustraía, bueno, pues se apropiaba, ¿no?, de ese material, y la persona a la que se le había sustraído, bueno, pues ya carecía de ese material. Entonces, el término piratería tenía esa connotación negativa y esa lógica. En cambio, lo que serían las ideas o el software o el audiovisual, etcétera, lo que es el ámbito del mundo inmaterial, momento que sabemos que cuando alguien lo copia, no nos sustrae esa materia inmaterial, o sea, esa cuestión inmaterial no nos la sustrae, no nos la quita. En realidad estamos duplicando, estamos copiando, estamos creando una copia, y por tanto no tiene lógica aplicar de entrada lo que sería el concepto piratería, pues no hay sustracción. Ahora bien, dado el sistema mercantilista en el que nos movemos, el problema en sí entraña cuando quien produce ese material o esa cuestión inmaterial se enfrenta al hecho de adquirir cierta remuneración y reconocimiento por su labor. En tal caso, entendemos que se utiliza la cuestión de la denominación de piratería por el hecho de sentir una especie de sustracción en cuanto a que otra persona puede copiar tu material y venderlo y obtener cierta remuneración. Entonces, el problema en realidad no está en sí en el hecho de la copia, en el hecho de las redes de pares, sino en el sistema de remuneración. De tal forma que si aplicásemos un sistema de remuneración como el que proponía Stallman, en este sentido, una persona no podría, en teoría, no tendría la capacidad de vender ese material, porque directamente se estaría dando gratuitamente y la remuneración iría de manera indirecta a lo que sería la persona creadora. Esto tiene cierta cuestión muy positiva en el hecho de que, digamos que al tú no poner un precio a ese material, digamos que ya no pones una barrera y te aprovechas de lo que es la capacidad de difusión que son las redes de pares, que se han visto de manera positiva. Y es un ganar-ganar en esta lógica si lo planteamos de esta forma. Entonces, como lo que viene siendo este proyecto no solamente va de la cuestión mediática y económica, sino también legislativa, este proyecto aspira en un futuro a tener la capacidad o dotar de la capacidad a la sociedad como para poder desbloquear el acceso a la cuestión legislativa e implantar esta medida. Se podrán desarrollar otras medidas para que esto, digamos, no sea lo único que se entienda para el apoyo de los creadores, pero bueno, lo quería dejar medianamente claro. Bueno, pues la propuesta en sí, la propuesta de crear una plataforma de visionado P2P gratuita, y lo digo bien claro, gratuita. El hecho de que sea gratuita es importante para que no haya esa barrera de acceso. Actualmente hay tecnologías como IPFS, WebTorrent, etcétera, que van, digamos, abriendo esas posibilidades y vamos conociendo propuestas como la de Virtue que van un poco abriendo ese panorama. Bueno, pues Libreo, Libera tu Tele, es un poco esta propuesta, ¿no?, que voy comentando. El hecho de que fuera multiplataforma es una cosa que obviamente sería muy importante, porque aspiramos a eclipsar los medios de comunicación de la banca, y eso no es moco de pavo. Entonces, debería de llegarnos por todas partes, ya sea plataforma web, centralizada, descentralizada, distribuida, a través de Android, ya sea Android en las televisiones, móviles, portátiles, o sea, las tablets, o ya sea como una especie de decodificador, como se utiliza con los centros multimedia, que se montan ya sean con la Raspberry Pi, la Orange TV o cualesquiera, o las televisiones que denominan inteligentes, o propiamente la aplicación de escritorio, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo lograr ser un monstruo que, digamos, de grande, que pueda eclipsar a los medios de comunicación de la banca? Bueno, pues de entrada, el planteamiento iría por la cuestión de si tenemos una red P2P realmente en la que todos sus integrantes aportan no solamente
almacenamiento, sino ancho de banda, podríamos, en teoría, sin apenas inversión económica, llevar adelante la posibilidad de incluir un catálogo completo de todo lo que actualmente está público, o sea, está, digamos, oficialmente puesto a disposición de la gente y en las distintas bases de datos, como son los que reconocen, IMDb, Film Affinity, etcétera. Y básicamente, indistintamente de su licencia, dando, entre comillas, o sea, dando igual la cuestión de qué licencia tengan dichos contenidos. Bien, esto sería bastante importante, básicamente, para ser, al final, el nodo que sea más atractivo mediáticamente para todo el mundo, donde lo encuentres todo. Entonces, todo significa todo en el ámbito mediático, pero para empezar estaría muy bien que fueran cuestiones que, digamos, ya han pasado ciertos filtros, como los que han pasado son los contenidos que están en este tipo de bases de datos. Bien, pues pasaremos, por ejemplo, por la cuestión de, en esta plataforma, incluir todo el streaming y la oferta televisiva, tanto pública como privada. De tal forma que los usuarios o quienes conformen el desarrollo de la plataforma vayan integrando las vías que dan para pasarlas por nuestra plataforma y de alguna forma filtrar o reemplazar opcionalmente su publicidad mediante un breve retardo e identificación de contenido. Actualmente la identificación de contenido la conocemos muy bien por YouTube, por ejemplo, en el aspecto de que nos detecta cuando algo tiene copyright, y ya sea música o vídeo, y nos chapa el vídeo, nos lo tira. Y en este sentido utilizaríamos, entiendo, la identificación de contenido para detectar los bloques publicitarios que son, digamos, publicidad directa, que no es indirecta, no es subliminal, sino al menos los bloques publicitarios directos, para de alguna forma utilizar esos espacios, dejarlos en blanco y sustituirlos ya sea por otros contenidos o directamente de alguna forma, y quitarle lo que sería, en teoría, la principal línea de financiación a lo que son los medios de comunicación de la banca. Dado que de una manera expansiva la gente usara esta plataforma, este planteamiento, de alguna forma estaríamos cribando a todo lo que sería la financiación que los empresarios ponen sobre lo que son los bloques publicitarios. Y aunque haya muchas televisiones que básicamente son deficitarias y no son más que ejes de la banca para implantar su lógica, etcétera, pero bueno, al menos esto haría bastante pupita en ese aspecto. Bien, pues como comentaba, esto sería bastante ponerse una diana en el pecho, ¿no? Para todo este ámbito de la industria y de todos aquellos que tienen tantos intereses y tan grandes. Y por lo que haría falta usar una tecnología resiliente, o sea, que fuera bastante fuerte respecto a los ataques antipiratería, ¿no? Ya sean por persecución de tratar de eliminar la plataforma, tratar de cerrar su acceso o tratar de perseguir a sus usuarios. Entonces, bueno, pues igualmente otro planteamiento que se hace para que los movimientos sociales se hicieran con esta plataforma fuera su herramienta, no fuera una herramienta de una corporación de ningún tipo, ni de ningún gobierno, sino que esto fuera básicamente una herramienta de los movimientos sociales y de la población. Se planteaba el hecho de incluir lo que serían las comunidades de seeders, ¿no? La gente que hace de semilla, que comparte los contenidos y de alguna forma estructurar eso en lo que vendría siendo la plataforma. Hablaré sobre todo de la plataforma web, aunque vaya a poder tener distintos accesos, ¿no? Dentro de esta plataforma sería muy importante el fomento de distintas herramientas colaborativas, y aunque puedan llegar otras, aquí solamente voy a comentar unas pocas, ¿no?
Una que planteaba era la posibilidad de generar parrillas de canales de televisión. Esa especie como de guía de televisión, pero de lo que es la parte de administración, en la cual las personas pudieran organizarse en distintos canales de creación propia, de tal forma que con los contenidos que que tengan a disposición y vayan incorporando, ya sea porque tengan vinculada su cuenta de YouTube o su cuenta de Vimeo o la cuenta de X, o tirando de contenidos de los catálogos, puedan ir gestando estos canales televisivos de manera colaborativa, ¿no? Bien. Entonces, el hecho de dotar a los movimientos sociales de herramientas, no solamente a las personas que usen de manera no vinculada a movimientos sociales lo que es la plataforma, sino tratar de ir tejiendo red con los movimientos sociales y dotándolos de capacidades cada vez más bien articuladas para que esto realmente adquiera una fuerza como lo que necesita, ¿no? Sería, por ejemplo, el hecho de dotarle de etiquetas temáticas, de tal forma que, por ejemplo, tú tengas, yo qué sé, digo, un poner, ¿no? Un ejemplo. Tenemos a Ecologistas en Acción que tienen cuentas de Twitter, de Facebook, de correo, se les contacta o simplemente porque tienen dichas cuentas, a la hora de conectarse a nuestra plataforma, se pueden dar de alta con esa cuenta, y al estar registrados dentro de lo que sería una especie de censo de movimientos sociales, digamos, tendrían ya directamente asignada su propia cuenta en la plataforma y asignada una serie de etiquetas temáticas de su ámbito, tal forma que entre sus integrantes pudieran organizarse para, si quisieran, a utilizar estas etiquetas para la catalogación y recomendación, que de alguna forma se vinculara entre los contenidos que fomentan dichos valores y otros contenidos dentro de la plataforma que fomentan los disvalores. Por ejemplo, si tenemos una televisión conectada a nuestro sistema y la gente utiliza nuestro sistema para ver todo, incluso cualquier televisión, una televisión puede a día de hoy seguir emitiendo una corrida de toros. Bueno, pues al estilo YouTube, ¿no? Que te aparecen recomendaciones. Una recomendación vinculada podría ser una recomendación antitaurina, o que vaya a fomentar el tema del debate en este sentido. O si te hacen cortes publicitarios, meter este tipo de cuestión disuasoria de lo que es el tema del asesinato de los toros, ¿no? Un poco lo pongo como ejemplo para que se entienda un poco esta lógica de vincular y de tratar de trabajar esa recomendación para ir fomentando socialmente este tipo de reflexiones y de avance social, ¿no? Básicamente porque la intolerancia, hay que ser intolerante ante ella, ¿no? Bien, pues el hecho de fomentar la agregación de la red de medios comunitarios creo que sería también algo bastante importante. Los medios comunitarios podemos pensarlo en su origen como aquellas televisiones por cable que en principio, cuando la televisión apenas era un bebé, se estuvieron extendiendo hasta que se prohibieron y se fueron cerrando y se fueron legislando y encorsetando, ¿no? A día de hoy quedan algunas reminiscencias, sobre todo en el ámbito de radio, pero hay también algunas de tema de televisión. Pero digamos que pienso que sería un eje bastante importante el hecho de tener espacios físicos y personas de tu territorio cercano en el que de alguna manera pudieras vincularte, y que esta plataforma software de alguna forma dotara de medios a los movimientos sociales y a este espectro de la población que trata de crear la propia televisión al margen de lo que son los típicos modelos de negocio privado, ¿no? Bien, el hecho de impulsar una creación de red de espacios mediáticos sería algo bastante interesante también en ese sentido. Básicamente consistiría en tratar de ir convenciendo y consiguiendo cierta expansión en cuanto a dotar de cámaras y de micros
con bajo presupuesto en aquellos espacios en los que habitualmente se suelen generar eventos sociales, ¿no? Ya sean culturales o de cuestión de activismo, todo ese aspecto que pasa desapercibido para la población en general y que de alguna forma se podrían organizar como una especie de emisión en directo constante y que pudieran funcionar como una especie de platós distribuidos en el territorio, ¿no? Bueno, hubo en su día una plataforma web que se llamó Fix News y que trataba de fomentar, sobre todo en el ámbito universitario del periodismo, el hecho de trabajar en la cuestión de las fake news, las noticias falsas, y funcionaba bastante bien, aunque digamos que no tuvo demasiada repercusión, pero sería muy importante, entiendo, que formara parte de las herramientas de las que dispusiéramos para, de alguna forma, hacer frente a todo este tipo de cuestiones sensacionalistas y de clickbait, ¿no? que están tan a la orden del día, teniendo en cuenta que los bulos y noticias falsas suelen tener mucho más recorridos que las verdaderas, ¿no? Y también el hecho de dotar a los fansubers y a los fandubers de herramientas colaborativas que en algunas plataformas web ya intentaron poner a disposición, pero que se han ido persiguiendo, como siempre, por el tema del copyright y que han ido chapando en muchas ocasiones, porque no está muy bien visto en muchas ocasiones el hecho de que la persona, porque el hecho de que le guste algo, gratuitamente quieran llevar estos contenidos para dar acceso a otras personas. Entonces, el hecho de poder gestar subtítulos de manera compartida y no incrustados en los vídeos, sino el hecho de facilitar el tener una fuente de vídeo y a esta poder seleccionar distintos idiomas de subtítulos o distintos audios en una sola fuente sería bastante eficiente, en cierto modo, para lo que venimos planteando en el tema de compartir el espacio, porque el espacio tampoco es ilimitado, ¿no? Bien, pues aunque podría desarrollar muchísimo más el tema de la cuestión mediática, voy a entrar a lo que sería la cuestión mediática relacionada con los otros aspectos, el económico y el legislativo. Bien, pues en el aspecto económico se plantea la cuestión de construir la capacidad de sustento base que nos evite el chantaje laboral y desincentive buscar empleo en las fuerzas de seguridad, por lo que decía al principio, por el hecho de alguna forma, tratar de debilitar a lo que son las fuerzas de seguridad, que son quienes, al fin y al cabo, aplican las instrucciones, el código del sistema en el que nos hallamos, ¿no? Las leyes. Como ese sustento base, uno de los planteamientos es el planteamiento de lo que es la renta básica, un suelo por debajo del cual nadie quede. Esto se entiende, la renta básica, como una asignación monetaria, ya sean en euros, en dólares, yenes o una moneda que tenga realmente un respaldo con el que poder acceder a bienes y servicios de manera amplia, ¿no? Y esta asignación monetaria sería toda la población. Un mecanismo de defensa efectivo contra la desigualdad económica y precarización mediante la adquisición de poder de negociación. Entonces, esta renta básica, tal y como se define por la Basic Income Earth Network, la red mundial por la renta básica, tiene estas 4 características, aunque, digamos, se puede desarrollar más el concepto, ¿no? La incondicionalidad, el hecho de que tenga una obtención directa, sin requisitos ni solicitudes. Te olvidas de tener que rellenar ningún papel y se te asigna directamente. El hecho de que sea individual, directamente a la persona, es otro de los factores. La cuestión de que sea universal, como actualmente conocemos la sanidad y la educación. Y sobre todo, la cuestión de que sea suficiente, o sea, al menos del umbral de la pobreza.
¿Por qué? ¿Por qué es sobre todo importante la suficiencia, no solo la incondicionalidad? Pues precisamente porque el momento que eres capaz de sacar la cabeza por encima de la superficie del agua, ya no te estás ahogando, ya no tienes que ceder a un contrato de mierda precario en cualquier parte o tienes que pasar por el aro de el chantaje laboral. Entonces, digamos que en ese símbolo de igualdad sería lo que sería el palito de abajo, ¿no? El suelo, la renta básica. Se suele entender la renta básica como una medida institucional a la que se le exige a los gobiernos que implante, pero no es la única vía. Hay otra vía que es la vía no con las monedas, digamos, fiat, las monedas que conocemos, euro, dólar, etcétera, sino con otras monedas, ya sean de ámbito criptográfico o monedas sociales, complementarias, etcétera. Bien, pues aparte de la renta básica como concepto a poder desarrollar con otra moneda, el planteamiento de esta lógica iría vinculado a la cuestión de la creación de un ecosistema económico autosuficiente. ¿Y qué quiero decir con ecosistema económico autosuficiente? Bueno, un ecosistema sabemos que está conformado por una serie de capas que son interdependientes entre ellas. Entonces, un ecosistema económico podríamos entenderlo como que tenemos a los productores y ofrecedores de servicios de tal forma que se cubren sobre todo las cuestiones básicas, pero que se cubren, digamos, suficientemente como para alcanzar lo que sería una masa crítica en el que la moneda que utiliza esos comercios con la que puedes acceder a esos bienes y servicios, esa moneda tiene ese respaldo. Entonces esa moneda, digamos que ya puede considerarse una moneda alternativa y no una moneda complementaria, no una moneda que necesite en principio una paridad con las monedas fiat, sino una moneda, digamos, con la que puedas funcionar de manera desconectada de lo que es el sistema financiero bancario que conocemos actualmente, ¿no? Y bueno, aquí lo comparo con la necronomía básicamente por el hecho de que la lógica de este sistema económico la fuéramos a trabajar justo a la lógica contraria de lo que es la actual economía, que es depredadora, ¿no? Tanto del planeta como de las personas, de los animales, etcétera. Bueno. Bien, pues entiendo por todo lo que he ido conociendo del ámbito de las monedas complementarias, criptográficas, etcétera, que existe una serie de limitaciones para poder implantar lo que sería este suelo, la renta básica, a través de una moneda soberana, ¿no? Una moneda de la gente, una moneda que no es en principio de gobierno ni de corporaciones. Esta serie de limitaciones no las han podido solventar algunas iniciativas que con moneda criptográfica tratan de llevar adelante iniciativas de renta básica, ya sean Magna Base, Circles, etc. Uno, por ejemplo, es el hecho de ser conscientes del límite planetario a la hora de tener un diseño estructural de nuestro software, nuestro algoritmo que sea energéticamente responsable, de tal forma que si lo proyectáramos a nivel planetario, el uso de esas herramientas de monedas no fueran, digamos, generando una huella ecológica inviable de soportar. El hecho de que sea una herramienta estable, el hecho de conseguir que no tuviera apenas o no tuviera desequilibrios especulativos esta herramienta, el hecho de que fuera manejable, que no tenga una lógica de bases de datos de lo que son los apuntes contables de crecimiento ilimitado, ¿no? No puedes tener una cadena de bloques que crezca de manera ilimitada hasta llegar a ser inmanejable, ¿no? El hecho de que tenga manejabilidad en el acceso común, comunitario, en la calle, entre la gente, digamos, de a pie, con una lógica de dinero plástico, por ejemplo, hacer accesible esa herramienta, ¿no?
El hecho de tener unicidad, o sea, de poder identificar y vincular a un solo sujeto lo que serían, cuáles son cuál es su cuenta en esta moneda, de tal forma que pudiera tanto asignársele una y solo una vez mensualmente, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la renta básica, pero también por el hecho de, y evitar, ¿no?, la duplicidad, sino también por el hecho de la cuestión de control, de mantener un techo máximo, porque básicamente existe lo que es la desigualdad económica porque no existe techo, de tal forma que al hacerse unos más ricos generan pobreza en el resto, ¿no? Es cómo funciona realmente nuestro modelo económico, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma la renta máxima y la renta básica, este suelo y este techo, está símbolo de igualdad al fin y al cabo, pondría barrera a lo que es, sobre todo son los mecanismos de acumulación, como es el mecanismo de la plusvalía, ¿no? Bueno, pues por proponer un nombre, ¿no?, a esta teórica moneda, sería, por ejemplo, la moneda de los comunes. Y teniendo, bueno, de los comunes como un concepto que se ha utilizado en distintos ámbitos, como a la hora de definir lo que fue las licencias de las Creative Commons, ¿no? Y ponía ahí como una especie de propuestas simbólicas de símbolos, de monedas con las que poder transmitir la idea de esta herramienta. Entonces, el hecho de, una vez definida y desarrollada esta herramienta, poderla integrar en, por ejemplo, la red de economía alternativa y solidaria sería un paso importante, dado que ahí tenemos, como en otros ambientes, pero sobre todo aquí, tenemos un ámbito de la sociedad muy generada en torno al aspecto cooperativo y en cuanto a las alternativas anticapitalistas o postcapitalistas que podríamos ir desgranando, pero bueno, para no entrar más en detalles, un poco sería el hecho de que estos actores tuvieran cierta visibilidad. Y esa visibilidad, por ejemplo, en la cuestión de la promoción mediática del consumo responsable, dado que tenemos esta lógica de adblocking, de bloqueo de publicidad, en cuanto a la cuestión televisiva, de todos los canales de televisión que básicamente que pasarán por nuestra plataforma, una cuestión bastante lógica sería el hecho de aplicar ciertas propuestas de campaña mediática que tengan que ver con el tema del cambio de consumo de los usuarios finales, ¿no? O la promoción de alternativas de consumo en el ámbito de la economía alternativa y solidaria. O la cuestión de, básicamente, tener un gradiente en el cual podamos tener una visibilidad, ¿no? Aquí viene reflejado como las páginas verdes, una visibilidad en cuestión realmente de responsabilidad ecológica, cuál sería que está más tirando hacia el verde y que está tirando más hacia el rojo, ¿no? Como el otro polo. El hecho de ir fomentando colectivamente esta inteligencia mediática y a volver a esta caja tonta una caja realmente inteligente, ¿no? O proyectos como el de Squatters, que van enfocados hacia el hecho del boicot publicitario, hacer del boicot publicitario una publicidad. O el hecho de la ocultación de las marcas, ¿no? Hacer una especie como de marca blanca, el hecho publicitario sobre ir quitando esas lógicas, ¿no? Si tenemos, en cierto modo, acceso a poder ir cribando esta cuestión. Bueno, pues el anti-greenwashing igual, el hecho de aquello que se trata de hacer pasar por verde y que no lo es, un poco sacarlo a la luz en este sentido, ¿no? Bien, pues una cuestión que tiene que ver con el punto siguiente, pero que aquí lo dejo mencionado, es el tema de los pagos de impuestos municipales en la moneda, ¿no? Que ya sea complementaria o criptográfica. El hecho de que haya iniciativas como la del REC en Barcelona, que ha vinculado cuestiones municipales con el ámbito de una moneda gestada
o el hecho del Maricá en Brasil, que fue a través del municipio una especie de renta básica, aunque no cumple todas las características realmente de lo que es una renta básica. Bueno, pues el pago de impuestos municipales es algo que suele ser muy atractivo para lo que son los negocios, porque precisamente el hecho de la viabilidad de la gestación de un ecosistema económico suele depender de que los integrantes de ellos, sobre todo quienes ofrecen los productos y servicios, puedan aceptar esa moneda porque pueden luego gastarlas a su vez en las cosas que necesitan. De tal forma que son los prioritarios, los primeros a los que hay que cubrirles su necesidad con otros productores y ofertadores de servicios, ¿no? Entonces, el pago de impuestos suele ser muy atractivo si lo acepta el ayuntamiento del municipio en esta moneda. Y de ahí el hecho de la necesidad de este tipo de iniciativas incorporarla a lo que serían las políticas municipales, ¿no? Bien, el hecho de la universalización del derecho a Internet es algo primordial para este proyecto, sobre todo porque este proyecto, si os dais cuenta desde el principio, se plantea como al planeta como hacia todo el planeta y no al ámbito de España o de un país en particular. De tal forma que nos conviene muy mucho el que la red física se extienda y el acceso a Internet llegue a ser gratuito, tal y como defienden algunas organizaciones. Requerimos, ya no sea por el hecho actual de los trámites con los gobiernos de turno, etcétera, requerimos de este acceso a la comunicación y la información y este acceso a producir información y comunicación, ¿no? Aquí hablo de la necesidad de divulgar la RALN, la Red Abierta Libre y Neutral. Esta red se gestó su lógica y su implementación a través del proyecto, por ejemplo, sobre todo de allí de Barcelona, de Gifinet, pero también otros se han hecho partícipes de este proyecto, como lo que fue la cooperativa Somos Conexión. De tal forma que extendamos las redes de comunicación más allá de donde es digamos, económicamente atractiva, sino precisamente porque todos tenemos que tener este acceso a Internet, sobre todo porque no solamente nos abriría las puertas para impulsar toda esta cuestión mediática, sino también la cuestión monetaria. Al fin y al cabo, la cuestión monetaria no es más que un sistema de información al que si no tienes acceso no puedes ser partícipe, ¿no? Bien, pues en este sentido habría que ver no solamente la presión mediática, sino también la presión, digamos, legislativa y partidista. Bien, continúo. Entonces, el hecho de la reducción de la necesidad monetaria mediante el modelo económico altermundista, digamos que sería otro de estos ejes fundamentales para tener esta base de sustento cubierta. El movimiento altermundista, aunque su enfoque es distinto al que planteaba de lo que sería la renta básica, quizás tenga bastante similitud con lo que planteaba anteriormente como el ecosistema económico, no tanto por el hecho de la moneda soberana, sino por el hecho de el desarrollo de alternativas de alternativas, sobre todo en aspecto medioambiental. Bien, pues querría reflejar una serie de factores, aunque tendría que desarrollarlo mucho más si quisiera realmente ser metódico, pero me quedaré con estos que voy a decir a continuación. Por ejemplo, la cuestión del pensamiento de escala. El pensamiento de escala viene a decirnos que a la hora de aplicar las distintas propuestas, por ejemplo, en el ámbito energético, que requerimos para ser ecológicamente sostenibles, digamos que plantea la cuestión de hasta donde podamos realmente. O sea, si podemos tirar de cierta tecnología verde hasta cierto punto, pues tiremos de ella hasta cierto punto. No nos limitemos, ¿no?, falsamente a que las tecnologías de, por ejemplo, energía
verdes no son viables, ¿no? Por poner un ejemplo. El hecho de priorizar las distintas alternativas con las que contamos, también teniendo en cuenta ese gradiente desde lo más verde a lo más rojo, ¿no? Pero siempre dentro de un marco de una lógica que plantea lo que es el modelo altermundista. El modelo de lo que es del movimiento altermundista está tratando de recoger una serie de voces que plantean una serie de propuestas alternativas. El hecho de poniendo piedra sobre piedra, el hecho de hacerse principalmente con los municipios de la España vacía, esto es un eje que ahora mismo el movimiento altermundista se está planteando. El hecho de dirigirse a lo que son los municipios de la España vacía e ir planteando que sus presupuestos vayan dirigidos hacia la cuestión de repoblación, pero pensada desde una lógica de autosuficiencia, dado que en principio los sueldos de la gente se suele ir en pagos de la vivienda, en pagos de la luz, pagos del agua, toda una serie de servicios que se podría rebajar su necesidad monetaria para sostenerse si se volvieran de alguna forma autosuficientes. En todo esto tenemos, por ejemplo, proyectos que están alrededor de la cuestión de la ecoarquitectura y de la vivienda autosuficiente, una cuestión que se suelen denominar como las airship, viviendas tierra o... Bueno, tendría que desarrollarlo mucho más, pero un poco quiero dejar ahí la idea. En el ámbito de un poco la lógica económica que plantea, está también como un factor importante la hidroponía, o que podría también estar la aeroponía, y los huertos verticales. El hecho digamos que el tema del sustento, por ejemplo, que es otra de las cosas que se lleva muchísimo en el ámbito económico, de alguna forma formará parte de esta lógica de autosuficiencia en la comunidad del municipio, y que de alguna forma el municipio fuera apostando por impulsar esta lógica a la hora de reducir la necesidad de la cuestión monetaria. Bueno, ya había mencionado la cuestión de la repoblación y, bueno, la cuestión de la redistribución de la tierra, yo que soy de aquí de Andalucía, lo veo como una cuestión bastante jodida. Pero dado que estamos hablando de ir tratando de recuperar la España vacía, se entiende que a medida que la gente pudiera tener realmente cierta independencia del sistema chantajista laboral, pueda tener cierta capacidad de organización social, de tal forma que todas estas tierras que son de unos cuantos puedan irseles de alguna forma presionando para ya sea su utilización o su redistribución. Pero bueno, esto tiene mucho que hablar. Bien, pues la regeneración de la biodiversidad es otro de los ejes del movimiento altermundista, dado que si planteamos que la Tierra es como una especie de nave, los pulmones de nuestra nave es la que realmente nos posibilitan que sigamos en ella, si no ya nos habríamos muerto todos, y vamos viendo como la biodiversidad no es más que algo en deterioro constante, y que nuestras herramientas actuales partidistas en la política son incapaces de realmente, no solamente incapaces de frenar su degradación, sino que son motores de degradación de la misma, ¿no? Por lo tanto, digamos que los proyectos que puedan nacer del modelo de lo que es el movimiento altermundista, uno de los que recogerían serían este tipo de proyectos de regeneración de la biodiversidad. Bueno, pues en tecnologías verdes no solamente las energías renovables, sino las lógicas de tecnologías, por ejemplo, como la tecnología que dure y perdure, como se recogen en otras propuestas sociales que tienen que ver con lidiar con la lógica actual de explotación de recursos que no tiene ningún sentido y que básicamente promueve el usar y tirar, ¿no? Lo que es la obsolescencia, tanto la programada como la percibida a través de la publicidad y todo este tipo de mierdas. Bueno,
Entonces, el hecho de, más allá de lo que es la lógica del movimiento altermundista o, digamos, vinculada a esta lógica y otras muchas, como pueden ser la economía circular, etcétera, pues dejarme una mención aquí a lo que sería la cuestión de transicionar hacia una economía basada en recursos, más allá de lo que sería ya la moneda soberana planetaria con la que, digamos, diéramos todos estos pasos, ¿no? Ya sería un poco un paso incluso más allá para ir construyendo una sociedad, digamos, no mercantilizada ni monetarizada a la hora de gestionar sus recursos y que no sea limitante en este sentido, ¿no? Y la automatización ahí cumpliría un factor principal y primordial que vemos como actualmente en nuestro paradigma económico es una amenaza y que precisamente si las lógicas que implantamos fueran otras, la automatización sería algo primordial que tendríamos que ir desarrollando sí o sí para ir acabando con el chantaje laboral y con que el acceso a los recursos sea cada vez pues eso, más limitado y más en manos de unos pocos. Y bien, pues aunque igualmente, como decía en el punto A, en el punto B se podría seguir desarrollando ad infinitum, en el punto C me voy a centrar ya para que esto vaya cogiendo ya ritmo y que vaya cogiendo, digamos, forma lo que es la idea en su conjunto, y que esta pata de esta especie de banco de tres patas de un poco el último clavo, ¿no?, a lo que es el proyecto y la propuesta. Digamos que tenemos idealmente este elemento mediático que ha eclipsado a lo que es el espectro mediático de la banca, ¿no? Digamos que somos capaces de impulsar este proyecto de una manera tan abismal que llegamos a eclipsar al ámbito de los medios de la banca. En esa posición idílica, teórica, somos conscientes de que se puede visibilizar lo que sería un elemento de partido político, que es cómo funciona actualmente el bloqueo al acceso a las instrucciones de nuestro sistema. Básicamente porque son los únicos que tienen, digamos, la llave a ese acceso a la legislación, ¿no? Bien, pero si contáramos teóricamente con un partido político que se ajustase a unos requisitos estipulados por la construcción legislativa colaborativa, o sea, si dentro de nuestra herramienta mediática tuviéramos una serie de herramientas de elaboración legislativa colaborativa y hubiera actores políticos que de alguna manera se fueran construidos o, digamos, cumplieran una serie de requisitos estipulados de manera colectiva entre la gente, que tuvieran que cumplir para tener una serie de garantías y para cumplir esta lógica de instrucciones abiertas, de código liberado. Bueno, pues de alguna manera, mediáticamente tendrían esta especie de sello de calidad con el cual se pudiera visibilizar y pudieran lanzárseles. Sabemos que la televisión aún ha funcionado para lanzar partidos como Podemos, como Ciudadanos, como Vox, y no solamente en España, sino que en otros países funciona la misma historia. Cuando tienes el poder mediático y eres la banca, y tienes la prensa, tienes la radio, lo tienes todo mediáticamente, eres capaz de poner todos los días al tipo de turnos o al grupo coral al que das visibilidad y lanzas y la gente ya conoce y cuando ve la papeleta sabe que el tío ese con esa cara es el que habla tan bien y te convence tanto, ¿no? Bien, pues sabiendo que eso es uno de los poderes de la televisión, en una televisión inteligente construida por la gente, por los movimientos sociales, etcétera, esta lógica igualmente sería factible, pero obviamente con una estructura política no verticalizada como estas que acabo de mencionar, sino construidas con otras lógicas y ya desde la base funcionando con lógicas de agregación y no de competición, de cooperación, ¿no?
Bien, una de las lógicas planteables en cuanto a el hecho mediático con la cuestión legislativa sería la vinculación de las noticias con las leyes. El hecho de conectar la realidad de las personas que asiduamente se las bombardea con la negatividad de las noticias, con leyes y con las leyes, digamos, leyes que sean asequibles, ¿no? Leyes que, de alguna manera, con lenguaje humano, sean conectables a esas problemáticas que mueven las emociones de la gente, ¿no? Pongo un ejemplo, alguien está viendo en la televisión como de nuevo otro nuevo desahucio y ve cómo hay una serie de elementos legislativos a los que puede, digamos, dar cierto apoyo cuando le sale un mensaje emergente, si lo tiene activo o lo que fuera, en esa proyección que se está haciendo de la televisión. Y conecta, ¿no?, con el hecho de querer, de alguna manera, posicionarse respecto a tal ley. Dado que esa ley, digamos, existe una ley propuesta en este marco legislativo extraparlamentario y existe una serie de leyes en cuestión de desahucio, pues, en el ámbito de su cuestión política. De tal forma que esta, por ejemplo, sería una herramienta para ir gestando lo que se denominaría un perfil político de la persona. Un perfil político para que esta persona, digamos, sea consciente de cuáles son sus sentires, sus ideas, al margen de el colorcito de turno del partido político que sea, ¿no? Hacerla consciente de esa realidad y conectarla con las problemáticas. Bueno, aunque la democracia directa sería una cuestión muy a debatir y a desarrollar en cuestión de herramientas y tratar de ir federando las capacidades de la gente, digamos, es un ámbito muy abierto en el que hay distintos pensadores y distintas propuestas de ámbitos, pues eso, muy diferentes, ¿no? La federación de capacidades es una lógica de ella, por el hecho de que aunque todos no sepamos de todos sabemos de algo. Por lo tanto, el saber es muy válido de todas las personas y no se debería de marginar a ninguna de ellas, pero no se debería tampoco de permitir que todas decidiéramos de todo, en el sentido de que yo no tengo ni idea de medicina, yo no voy en cuestión de medicina a dar ningún tipo de orientación, por poner un ejemplo, ¿no? En ese sentido. El hecho de igual que como antes hablaba de las comunidades de seeders o las comunidades de movimientos sociales o comunidades de interés, estaría relacionado también con esta cuestión, el tema de la federación de las capacidades y de vincularlas de cierta forma a lo que fuera la elaboración legislativa. Ya ha habido iniciativas, por ejemplo, del ámbito universitario, en las cuales se ha tratado de tomar la legislación en cuestión, por ejemplo, de vivienda y sobre todo por la preocupación de los desalojos, cogiendo legislaciones de otras partes del mundo o desarrollando legislación nueva y los alumnos de la universidad haciendo una especie de laboratorio trabajando sobre cuál sería una propuesta más idílica en cuestión legislativa, pero obviamente no funcionamos de manera abierta ni tenemos una comunidad de desarrollo de legislatura libre, como sería un sistema, pues eso, un sistema libre, como para que ese tipo de herramientas de laboratorio pues tuvieran cierta efectividad en nuestro marco legislativo, ¿no? Bien, pues dentro de lo que es el movimiento altermundista hay un enfoque de tanto el hecho de apoyar a distintas iniciativas que van en la línea de lo que es la propuesta del movimiento altermundista, pero también se plantea el hecho de actuar como soporte estratégico para la transición desde el actual sistema económico y político hacia lo que es el ideal altermundista, de tal forma que se impulsarían y apoyarían a entidades políticas municipalistas altermundistas. El movimiento altermundista se plantea que la cuestión estatal no cabe dentro de lo que es su planteamiento y básicamente se centra en la cuestión municipal.
De tal forma que de alguna forma funcionaría en este sentido como una especie de asociación de consumo de productos electorales, algo que ya se gestó en el ambiente del 15M, la ACPE, y que asignaba sellos de calidad a las distintas entidades políticas de partidos, y con una lógica de confederación, igual que nos estamos moviendo en el ámbito tecnológico con la lógica de la federación de lo que se llama el Fediverso, ¿no? La Federación de Herramientas Técnicas. Esto, digamos que en el andar, o sea, en la calle, esto lo que plantea es una especie de confederación democrática entre los distintos municipios que, sobre todo, apostarán en volcar sus presupuestos a la hora de gestar esa autosuficiencia, ¿no? Entonces, digamos que esta especie de entidad, esta especie de movimiento podría tener las veces de funcionamiento de asociación de consumo de productos electorales, utilizando esta serie de sellos con los que de alguna forma categorizar a las distintas entidades políticas y prestar su apoyo a aquellas que quieran desarrollar lo que es el proyecto altermundista. De esta forma, digamos que no se gesta un partido político o ningún partido político desde lo que es el planteamiento de todo este asunto de lo que es Libreo, lo que es el Libera Tutela, esta propuesta, pero se hace de agente categorizador, de asignador, ¿no? de calidad altermundista de la propuesta en sí. Y bien, dentro de lo que es la lógica esta que planteaba en la cuestión legislativa, también estaba la de la integración de la funcionalidad del asistente electoral. Una especie de herramienta automatizada que te muestre un corte de consonancia o disonancia cognitiva entre lo que son las leyes a las que tú has ido dando cierto apoyo porque le has ido dando cierto feedback, si tienes esa voluntad o si te va picando ese gusanillo, porque entiendo que mayoritariamente no sería algo que en principio fuera popular el hecho de ser partícipe de mostrar tu perfil político o de desarrollar, ya sea privado o públicamente, tu perfil político, ¿no? Pero que estaría bastante interesante de alguna forma hacer que chocara o conectara entre lo que es las leyes, o sea, por las que tú realmente tienes más resonancia y las leyes que realmente las figuras políticas a las que tú estás apoyando, por las que ellos están a favor, que no tienen por qué, en muchos casos, la mayoría de casos, están a favor de lo que tú realmente piensas que es lo favorable. Bueno, pues de tal forma que haya ese conflicto, ¿no? Ese contraste de decir, oye, tú tienes esta manera de pensar y date cuenta, por ejemplo, sobre todo cuando vienen las campañas electorales, de esas figuras políticas o esas entidades políticas estructuradas para no darte participación, sino solamente permitirte la elección de sus grupos, el darte cuenta cómo esta herramienta te está capacitando y posibilitando sobre todo esa participación y desarrollando en ti esa capacidad de ir involucrándote en lo que serían las reglas de nuestro juego, y cómo estas figuras a las que tú estás aspirando en principio son básicamente cajas cerradas a las que no tienes acceso ninguno, ni básicamente capacidad mínima, ¿no? Capacidad mínima de mostrar tu voluntad política. Tu voluntad política básicamente está secuestrada, ¿no? Bien, pues esas contradicciones que se vayan como el agua, ¿no? O corroyendo un poco en lo que es ese uso mediático de la cuestión mediática, ¿no? Que se vuelva al fin y al cabo algo habitual, se vuelva un hábito, ¿no? Para ir tratando de conectar lo que se piensa y lo que se hace, ¿no? Y bueno, pues pongo aquí una imagen del libro ficción que estoy escribiendo, que se llama Un libro para ser libre, Libreo, un libro para ser libre. Pues nada, lo que decía, ¿no? Que cuando hay tanto en juego como lo que nos estamos jugando a nivel planetario, a nivel
al nivel que queráis. Se dice que casi todo es posible y como esa es la idea que tengo, pues esa es la propuesta que traigo. Las necesidades para pasos que dar adelante. Bueno, pues planteaba la cuestión de la necesidad de que esta propuesta, tal y como la he puesto aquí, hubiera gente dispuesta a ayudar a simplificarla y adaptar el mensaje para conseguir buscar tanto por una parte recursos económicos para desbloquear el tiempo que puedan dedicar para el desarrollo del propio código de este software, de lo que sería la plataforma de Libreo, porque digamos que la gente en su mayoría o no tienen trabajo o el trabajo le absorbe todo su tiempo, con lo que depender para impulsar un proyecto tan ambicioso y tan entre comillas sencillo pero complejo en su trasfondo, requiere realmente de tiempo de calidad de la gente y no de tiempo de miseria o de sobra con el que no contamos, ¿no? Y por otra, por el hecho de utilizar este tipo de simplificación o de adaptación de mensajes que se puedan gestar para conseguir buscar personas o equipos que sean capaces técnicamente de suplir las necesidades básicas de este proyecto de software. Porque lo que yo he puesto son una serie de planteamientos base sobre los que luego se pueda construir o reformular o de alguna forma enriquecer toda esta visión, ¿no? Este proyecto, en principio, ilusionante que construir colectivamente. Aquí dejo mi contacto, que en principio dejo lo que es mi correo electrónico, las redes sociales, en cualquiera de las que vayáis, estoy en casi todas como Jusore, ya sea en Twitter, en YouTube, en Genu Social, etcétera. Y bueno, dejar aquí un par de menciones a los movimientos que veo relacionados sobre todo en cuanto a lo que es la exposición que he hecho. Actualmente se están recogiendo 1 millón de firmas para llevar el debate de la renta básica universal incondicional, individual y suficiente a lo que es el Parlamento Europeo. Ese enlace de firmar.rentabasicauniversal.es te lleva a donde se están recogiendo las firmas. No sé si se llevan unas 70.000 y se tienen que recoger 1 millón de firmas en toda Europa en un año. Creo que lleva 2 meses, me parece, la propuesta. Y el otro enlace que es que te lleva el Linktree de Movimiento Altermundista, que es donde se tienen los distintos enlaces al canal de YouTube de Movimiento Altermundista, de Twitter, de Telegram. Actualmente en Telegram se está organizando y se está gestando lo que en principio es la asociación altermundista, que se planteará empezar como ya entidad asociativa, hablar con distintos municipios que puedan estar interesados en lo que es la propuesta de destinar los presupuestos a este plan de proyecto de economía autosuficiente. Y como decía al principio, pues volvería a lo que es la imagen de presentación en la que pues dejaba ver un poco como aquí lo que es el logotipo, ¿no? Que planteaba así de lo que es esto de Libreo, por el tema del sistema operativo social libre, ¿no? Por el tema del simbolito del igual, viene por el tema del ser libre, ¿no? Por el tema libre materialmente, ¿no? Por el tema de la renta básica y la renta máxima. También porque es el logotipo de la Asociación Andalucía por la Renta Básica Universal, ¿no? Como podéis ver, parece la bandera de Andalucía. Y este logotipo que hace un poco las veces de poco los ejes, los 3 ejes, ¿no? Estos 3 puntos simbolizan los 3 ejes del mediático, el económico y el legislativo, y esto simboliza un poco como lo que sería la cuestión de las fuerzas de seguridad, de algunas formas debilitadas en este proceso de transición desde lo que es el sistema operativo social privativo en el que vivimos, es la parte del mundo en el que estés, hacia ese tipo de sistema operativo, ¿no? O sea, de sistema libre al que aspiramos, ¿no?
Esto es pues lo que decía, un poco el libro donde funciona de una forma especie de guía, ¿no? Y por eso le denominaba Bookware, es una novela que se denominará un libro para ser libre y es donde viene reflejado lo que es la parte conceptual del software y donde distintos personajes, bueno, pues van ahí batallando un poco con la aspiración que plantea esta cuestión. Y creo que hasta aquí la ponencia. No sé cuánto me he extendido, pero espero que al menos haya servido para mover ciertas conciencias o haya conseguido explicarme medianamente bien, ¿no? No sé, la primera vez que lo hago y no sé Hola, cómo me ha José. quedado. Hola, Bueno, ¿qué tal? Lo primero de todo, felicidades. Segundo, para toda la gente del chat y demás, es un momento excelente para redactar preguntas y preguntarle a Yusori, al ponente. Yo tengo algo que me gustaría decir sobre tu ponencia, Jusore. Adelante, dime. Gracias, Mira. por cierto. Nada. Lo primero es que los temas que has tratado me parecen de total interés. Es cierto que en los sistemas actuales encontramos deficiencias y encontramos problemas que se deberían al menos debatir, al menos hablar y exponer. Eso es una realidad. Hay una cosa concreta que me ha gustado de tu ponencia, que es el tema de cuando de cuando hay un programa de televisión o cuando se escucha un pelín doble. No sé si es que alguien no tiene cascos, Jusore. Yo tengo puestos los cascos, no sé si Bueno, da me igual, se muteo escucha muy o... bajito, da igual, no importa. Lo que venía a decir, que muchas veces cuando estamos escuchando o visualizando un medio de comunicación, una red social, es cierto que todas las recomendaciones que vienen a continuación, todo el flujo del canal que estamos disfrutando, viene a ser de ideas parecidas y definidas por algunos preceptos. Y ese concepto que tienes tú, que has nombrado sobre confrontar esa regularización del pensamiento, sí que nos puede ayudar a muchos a luchar contra la autocensura o a cerrarnos a un pensamiento único. Porque a veces, al final, cuando nos empezamos a cerrar, muchas veces no somos capaces de salir o ver otras opiniones, o muchas veces hay una fuerza superior que evita que alguien que no tiene los recursos necesarios pueda expresarse. Entonces, son temas que hay que debatir y hablar. Y felicidades y muchas gracias, Jusore. Ha estado genial la ponencia, a mí también me ha encantado, me ha molado muchísimo y sobre todo los temas que se han debatido han estado muy bien, me ha molado mucho. ¿Y ya tienes alguna preguntilla por el chat? Por aquí. Antes de que empecéis con las preguntas, me alegro mucho de que lo valoréis porque la verdad había visto lo que era las distintas ponencias un poco por encima de planteamientos y la mía era de las menos técnicas, ¿no? Las que menos entraban en el código. No es que entre o no en el código. Claro. O sea, al final, Jusore, lo que venimos diciendo a lo largo de la World Party, se han hablado de temas muy diversos. No todo es el aspecto técnico. Claro. En la ponencia que dio un abogado sobre aspecto legislativo y aspecto legal y nos aporta muchísimo a todos. Y al final todos vivimos en el mismo mundo. Al final nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, todos consumen redes sociales, la televisión. Entonces esto es algo que nos rodea a todos. No podemos hacer oídos sordos. Estupendo. Por aquí hay una pregunta. A ver, por aquí. De Kikoich. Pregunta. Llegué un poco tarde y lo mismo no tiene que ver. En una parte se habló de formas de economizar la sociedad y demás. ¿Qué opinión tienes sobre la teoría de la comunidad, de la economía del bien común? ¿Encajaría en esa pata económica? Claro, antes cuando hablaba sobre el tema de digamos, dotar de herramientas mediáticas a lo que serían los movimientos sociales, cuando hablaba de movimientos sociales, eso engloba, tal y como yo los entiendo, a todas estas propuestas que tratan de construir en positivo, que tienen toda esta serie de valores de
en cierto sentido, de ecológicas y de permanecer, ¿no? Y de que la tierra realmente sea un vergel y no sea... Entonces, la economía la economía del bien común, ¿no? Es lo que comentaba este chico. Sí. La economía del bien común tiene una especie como de tabla, ¿no? Si mal no recuerdo, del bien común, que va también alineada con esta lógica. Por eso decía el hecho de que esto en realidad es una especie de caja que yo estoy aquí definiendo, en la que si vamos con una lógica realmente de anti-greenwashing, ¿no? Realmente que sepamos lo que es verde de verdad, vayamos incorporando en esta caja todos aquellos elementos que nos sirvan, que sean herramientas que nos sean válidas para trabajar en esa línea, ¿no? Y tratar también, sobre todo, de aspirar a llegar a las mentes de las mayorías, que es ahí donde hay que trabajar sobre todo esta cuestión, ¿no? En un poco la recolonización de las mentes de la gente. Hay que ser creativos. Tenemos que ser creativos. Sí, exacto. Pues parece que no hay muchas más preguntas. Esto lo digo siempre. Tenéis los canales de Hack Madrid, tenéis Yusore, el ponente, ha dado su contacto. El vídeo se quedará grabado en YouTube para que las personas que no lo habéis podido ver o queráis repasar los términos, definiciones y conceptos que se han ofrecido, lo vais a tener a total disposición y a nosotros también para hablar, debatir. Y hablando de debate, Jusore, que seguro que viene genial que estés por allí, mañana hemos abierto una nueva actividad que va a ser el Hackeando Cañas. Sí, y va a merecer mucho la pena. O sea, eso os invitamos a todos, tanto los que estáis por aquí, a asistir, porque va a molar bastante. Va a ser a las 11, chicos, entonces allí va a ser un espacio totalmente abierto, como sería el Hackeando Cañas en la vida real, en la Albufera, tomándonos unas cañas, pero aquí de manera digital. Así podemos hablar entre todos, podemos conocernos y debatir y expresarnos todas las opiniones. Así que, Jusore, muchísimas gracias por tu excelente charla y a todos los asistentes que estáis por el chat y por las ponencias siempre. A vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Chao. 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 Pues si te parece, Rafa, ya por último, voy a mostrar las ponencias que va a haber mañana. Perfecto. Y ya pues damos por finalizado lo de hoy. De verdad que me ha molado bastante la ponencia, ha estado muy guay y también los términos y conceptos ha estado muy top. Sí, es lo que te digo, que al final Uy, se ve un poco raro, ¿no? Se veía un poco borroso. Se ve borroso, sí. Sí. A ver si puedo arreglarlo. Pero sí, las personas nos hacemos adictas a todo. Entonces, una de las cosas a las que se hace adicto el ser humano es a las actitudes y a la forma de ver las cosas. Entonces, entre las redes sociales, las recomendaciones, la publicidad, muchas veces hay un poder económico o una postura que viene impuesta y no nos deja ver otras ramas. Y algo descentralizado y bien pensado nos podría ayudar a evolucionar.